La naturaleza del fondo, cuando hablamos con un emprendedor y planteamos esta estructura flexible de deuda, mezanino, cuasi capital, encontramos que no están familiarizados con este término. Básicamente, cuando un emprendedor está buscando levantar capital, asocia esto simplemente a equity o capital en riesgo. Otro término que puede ser desconocido por los emprendedores es igual también ligado a las estructuras flexibles que nosotros planteamos, es la opción a conversión. No se entiende muy bien bajo qué circunstancias se puede convertir y cómo funciona este proceso de repente de ser quienes han extendido un crédito a posiblemente pasar a ser accionistas. Y por último, vemos también mucho conflicto en la evaluación de la empresa. Muchos emprendedores no saben el valor de su empresa y algunos otros tampoco saben cómo funciona el proceso de hacer esta evaluación. La dilución funciona es el día en que tú creas la empresa, si eres una persona, pero sumamos que de entrada partes ya son 2 socios. Entonces el día 1 constituyes la empresa es 50% y 50%. Entonces tú ya tienes 50% de la acción. Pero ¿qué ocurre? Llegas al día 2 y te encuentras en que requerimos dinero para poder avanzar y poder continuar operando o existir. Entonces vas a ir a hacer unas propuestas para levantar ese dinero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a hacer, ok, pues tú vas a decir, yo necesito 100,000 pesos para seguir avanzando, y tú vas a ofrecer 100,000 pesos por el 10% de la acción. Entonces, si alguien va a invertir 100,000 pesos por ese 10%, entonces ya este tercero tiene ese 10% y tú ya nada más te quedas con el 45% y tu otro socio con el 45%, que ya sería el 90% y el más el 10%, pues ya es ese 100%. Y es el ejemplo más simple, pero ahí fue una dilución de 5% a la entrada de este nuevo socio para ti. Y esto es en cada entrada de liquidez a la empresa. Entonces, la manera en la que se ve es, oye, pero yo voy a tener menos. Sí, tienes menos acciones, pero de un pastel más grande, ¿no? Es decir, porque van a valer más las acciones. Porque conforme vas haciendo, ya tu acción valía, pues ya tenía de valer 1 peso, ahora puede valer ya 100 pesos. Entonces, es mejor tener 10 acciones que valen 100 pesos a 20 acciones que valen solo 1 peso. Dilución ocurre cuando entran nuevos accionistas a la estructura de capital. Usualmente se emiten nuevas acciones, lo que hace que los inversionistas iniciales van a ser dueños de un porcentaje menor de la empresa de lo que tenían comparado con lo que tenían antes de la entrada del nuevo inversionista. Usualmente los emprendedores llegan buscando equity. Es lo más normal porque asocian levantamiento de capital con equity o capital en riesgo. No son muy conscientes de la existencia de estructuras híbridas que están entre equity y deuda. Para los emprendedores sociales y los emprendedores regulares hay normalmente 2 tipos principales de financiamiento, ¿no? Deuda y capital, ¿no? La deuda es un préstamo normalmente que se va pagando de alguna manera a lo largo del tiempo, ¿no? Pero para el emprendedor no significa ningún tipo de dilución ni ningún venta de acciones. Por el otro lado, capital es el instrumento en donde normalmente alguien entra, se da una cierta cantidad de dinero por un porcentaje en la empresa, se vuelve tu socio y después de un cabo tiempo pues se le busca una salida a ese socio, pues buscando a alguien que le compre sus acciones, ¿no? En el Inter, como sería en un edificio entre pues, el lobby y la primera planta, pues está el mezanín. En la misma analogía, en los fondos de capital privado, mezanín es una mezcla entre deuda y capital. Realmente puede ser muy flexible y muy hecho a la medida. Nosotros lo que tratamos de hacer es decir, bueno, pues una deuda que en vez de que tenga pagos fijos, tenga pagos variables, en donde posiblemente en vez de tener un colateral que sean pues, ciertos activos o un bien real que sea convertibilidad de acciones, y que tenga ciertas características de capital y ciertas características de deuda, lo cual lo haga más interesante para los emprendedores. En el medio del espectro que les comenté de equity y deuda hay ciertas estructuras híbridas que se pueden considerar cuasi capital o deuda mezanín. Como su nombre lo dice, son muy flexibles y varían caso a caso. Puede ser una deuda que se desembolsa, pero puede tener una opción a conversión a capital en caso que se presenten ciertas circunstancias. Para dar un ejemplo,
hay una estructura que está basada en porcentajes mensuales del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Desembolsamos un préstamo, por ejemplo, de 10. Se pacta que vas a regresar 20, es decir, un múltiplo de 2 veces el capital inicial o el principal desembolsado. Como se va a ir saldando esta deuda, vas a ir pagando un porcentaje mensual de las ventas hasta que lleguemos a cubrir ese múltiplo, que en este ejemplo específico es 2 veces lo que presté. ¿Qué pasa? Si por alguna razón hay incumplimiento en los pagos, puedo tener una opción a convertir, y es ahí donde puedo convertir el saldo insoluto del crédito para formar parte de la estructura accionaria. El vesting son de 4 años, es decir, si tú tienes el 40% de la empresa, son tuyos, pero a 4 años. Ahorita no los recibes todavía. Y el cliff es el tiempo mínimo que le tienes que dedicar a la empresa para tener acceso al vesting. Normalmente es 1 año. Para evitar que la persona se quede 2 meses y se va con participación, porque al final 2 meses sobre la vida de la empresa es muy poco. Entonces, usamos el cliff como de 1 año. Es decir, el primer año, si te vas de la empresa, te vas sin participación. Y entonces es un compromiso también de los diferentes emprendedores del equipo, de que por lo menos saben que le van a llegar mínimo 1 año, pero lo puedes subir a 2 o puedes bajar, o sea, depende de cada uno. Y luego el vesting se va dando de manera proporcional. Entonces, una vez que pasaste el primer año, ya recibes 10% de tus 40. Y si te quedas otro año y luego te vas a ir con el 20%, no con el 40%. Ahora, eso ayuda de que no está el pleito de que, bueno, ya no podemos trabajar juntos, somos 50-50, pues yo me voy con mi 50 y tú vas a trabajar con mi 50%. Y es lo que pasa muy común. Y entonces ponerse de acuerdo cuando ya hay un conflicto de cuánto vale y cómo te quedas y cómo me lo compras y cuánto me toca realmente, pues es casi imposible. Entonces, véanlo como un prenupcial, que cuando o si llega el momento de un problema, por lo menos ya viene por escrito cómo funciona. Son una serie de acciones con derechos preferenciales. Entonces, cuando viene la serie A, es generalmente que hay un fondo bastante grande que va a meter un cheque bastante grande en la empresa y a cambio va a pedir derechos preferenciales. Y en esos derechos puede venir, por ejemplo, un asiento en el consejo, un derecho de cuando se vende la empresa, quizás tener un derecho de que le pagan a él primero su inversión, puede ser y 1 o 2 veces su dinero, 3 veces su dinero. Y ahí también hay que tener mucho cuidado en qué derecho estamos otorgando, porque a veces nos enfocamos más en la evaluación, pensando que es lo más importante, pero es justamente en esos derechos donde puede haber conflicto en el futuro. Hay que tener mucho cuidado y obviamente hablar con sus inversionistas anteriores, hablar con abogados y saber bien en qué se están metiendo. Los fondos de inversión de impacto, como tienen esta misión doble de generar retornos financieros y a la vez generar un impacto social o ambiental positivo, la verdad es que las expectativas de retorno son alineadas al mercado. La diferencia con un fondo tradicional es que no tienen limitaciones en qué sectores invertir o no invertir. Pero hablando de un fondo estrictamente de inversión de impacto, y lo que se quiere tratar de transmitir es que hay estas empresas que son rentables, pero que a su vez tienen un impacto positivo en la sociedad, pues estamos hablando también de retornos de mercado. El retorno de inversión, en el sentido más fácil de entender, es básicamente la comparación entre lo que invertiste y lo que recuperas. Si recuperas más de lo que invertiste, pues tienes un retorno positivo. Si recuperas menos de lo que invertiste, estamos hablando de un retorno negativo. Hay diferentes métodos o métricas para medir este retorno. Una de las más usadas es la tasa interna de retorno o TIR. Esto lo que te hace es que eso lo que calcula es el retorno esperado de la inversión, que lo debes comparar con el costo de capital, que por ejemplo, si estamos hablando de un fondo, es lo que al fondo le cuesta obtener ese dinero, es decir, lo que sus inversionistas estarían esperando recuperar. Sin embargo, es muy importante analizar estas métricas en conjunto, porque todas tienen sus pros y sus contras. Entonces, usualmente la TIR se analiza de la mano con un múltiplo de capital. Entonces, por ejemplo, si inviertes 10 y recuperas 20, pues ahí ya estamos hablando de un múltiplo de 2 y lo analizas en conjunto, así se analiza el retorno.
Escalabilidad se refiere a la capacidad de una empresa de multiplicar sus ventas o ingresos con un aumento mínimo de costos, ya con un modelo de negocio probado, un producto probado, y se entiende que el siguiente paso de esta empresa sería buscar nuevas geografías o abrir nuevos mercados. Unicornios son estas empresas famosas en el sector tecnológico que en sus etapas tempranas alcanzaron una valuación de más de $1 billón. Es algo que no es tan común y son empresas que utilizan la tecnología para generar soluciones disruptivas. Por el contrario, las cebras, que es un término más reciente, se utiliza para identificar aquellas empresas que son rentables financieramente, pero que generan un impacto positivo en la sociedad. Siendo estas empresas el enfoque de los fondos de inversión de impacto, que justo es lo que se persigue, estas dos características. Como nosotros invertimos en etapas muy tempranas, más que los números, muchas veces son los emprendedores. Cómo se conocen, de dónde se conocen, cuánto tiempo llevan trabajando juntos, qué han logrado hacer juntos, su capacidad de ejecución, qué reputación tienen. Cuando me refiero a la reputación no es porque fueron a Libero o la ITAM que es lo relevante, ¿no? O sea, pues si han emprendido antes, si recibieron inversión antes, o sea, hablar con los inversionistas, hablar con sus co-founders anteriores, entender un poco el perfil de la persona y o sea, si son personas de confianza. Y yo creo que un emprendedor tiene que hacer exactamente lo mismo con nosotros. O sea, tiene que saber con quién y ver si hay un buen fit allí también. Y nos obliga también como fondos de cuidar nuestras reputaciones.